Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este mini documental ya, el video número 3 de 3. La verdad no se pudo hacer más corto para poder dejar claros algunos puntos. Estoy totalmente convencido de que las vacunas son un gran invento y que esta forma de generar inmunidad de forma controlada y organizada pues es maravillosa, pero las vacunas tienen un proceso. Una vacuna altera el ADN de los individuos, así como cualquier virus también lo hace. Las vacunas alteran el código de las células para evitar que puedan ser infectadas. Así como hay medicinas o vacunas antivirales que camuflajean también a las células para que los virus no las reconozcan y evitar que las infecten. La verdad es increíble lo que se ha logrado con las vacunas. Pero este ajuste permanece para siempre. En algunos casos, no siempre, porque los anticuerpos dejan huella en el ADN de los individuos, de tal manera que esa huella permanece para la descendencia, los hijos de los hijos, etc. Ya queda esa huella en el código del ADN de las células. Quiero destacar algo muy importante. Lo que antes era la guerra para Estados Unidos, un gran negocio, el día de hoy son las vacunas, los virus, las pandemias y el pánico mediático que están haciendo, que generan una urgencia desmesurada y que favorecen a las farmacéuticas, supermercados, con ciertos productos que han sido objetos de compras de pánico. ¿Qué pasa con las urgencias? Acompáñenme a ver esta historia. Esto sucedió sin prisas hace 10 años, con una contingencia que no era tan urgente, pero en el tema de inseguridad. Platíquenos, doctor Mochán, acerca del detector molecular. El detector molecular de última tecnología, por favor. Esta, por ejemplo, es una de las primeras notas en el periódico de las que yo vi, se las voy a leer. Nueva arma de Sedena pone a temblar al narco, es el encabezado. Un aparato que ninguna droga o arma se le puede esconder. Su poder parece de otro mundo, tanto que entre los militares que la manejan es conocida como la Ouija del Diablo. Pura gente capacitada. Se trata del sistema remoto de detección de sustancias o pistola molecular GT200, que aún a una distancia de 500 metros es capaz de descubrir de todo: drogas, explosivos, armas y dinero. Narcomenudeo en Juárez, eso salió en MBS, y en todas estas notas se mencionan los grandes éxitos que han tenido nuestras fuerzas armadas y policíacas utilizando el GT200. Agarré algunas del 2010, agarré las últimas del 2011. De acuerdo a cientos de testimonios, el detector molecular, parafraseando de otro lado, la tomé de una carta del general de brigada Villegas Meléndez. Claro, el jefe de la gente capacitada. El GT200 es empleado en las operaciones. Soy el único que nota que casi no le están poniendo atención al doctor, están más ocupados almorzando y comiendo, no sé, una mesa de trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Me llama la atención que sea así, en una mesa llena de platos con comida y donde no caben los documentos, en fin. Esta reunión se hizo en el 2011, en septiembre, y es donde el doctor Mochán fue a pedir autorización para hacer las pruebas doble ciego de estos aparatos. Contra el narcotráfico y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, habiéndose obtenido hasta la fecha resultados favorables. A ver, ojo, pongamos atención. Los científicos se enteran y avisan al ejército en el 2010. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el GT200? Entonces ahí les muestro un folleto propagandístico, digamos, publicitario del equipo, y leyendo en ese folleto, está en uso en 25 países. Bueno, Doc, pero si lo usan en otros países que saben más que nosotros, pues deben ser buenos, ¿no? Puede buscar grandes áreas, reducirlas a pequeñas localidades, pueden hallar todo tipo de drogas y explosivos en una sola operación, se puede usar en retenes en forma exhaustiva, no hay necesidad de escoger algunos casos y seleccionarlos al azar, sino que puede revisar a todos, puesto que opera de manera tan rápida. Puede detectar sustancias escondidas, en sustancias perecederas, en vehículos, en áreas abiertas, en túneles subterráneos. Puede detectar desde el aire, desde el mar y en el interior de edificios, desde su exterior. Puede detectar picogramos, ahí les puse una notita, un picogramo es una millonésima de gramo. Entonces puede detectar picogramos de cocaína, de crack, cocoa, medicinas. No les voy a leer la lista, pero es una lista enorme de drogas, de explosivos y de sustancias. Le llaman sustancias tales como acetato de uranio, polvo de aluminio, cuerpos humanos, dinero, venenos y marfil. Entonces es un aparato que, de acuerdo a esto, es impactante.
No lo sé, Rick. Está medio... ¿Cuántos testimonios nos demuestran la eficacia del aparato? Pues la respuesta es no. Los testimonios relatan éxitos, solo relatan éxitos, no relatan fracasos y no nos presentan estadísticas. Por lo tanto, no demuestran científicamente su eficacia. Pues claro, la estadística, papá, pues es lo que cuenta. ¿Cuál es el porcentaje de éxitos? ¿Cuál es la probabilidad de cometer un error? Y además hay distintos tipos de errores. Puede haber un falso positivo, donde nos diga que hay una de estas sustancias perniciosas donde no la hay. O puede haber falsos negativos, donde pase la sustancia perniciosa y no la encuentran. Estos falsos positivos y falsos negativos suenan familiares, ¿no? Podría suceder, por ejemplo, que el aparato funciona porque tienen información previa. Si unos informantes nos dijeron que en tal lugar hay un cargamento de droga y llegamos y el aparato apunta ahí probablemente porque ya sabemos que ahí está. Ah, el viejo y conocido pitazo. Por ejemplo, si no funcionan y lo siguen usando, pues va a haber un problema de credibilidad y va a haber un problema de prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Yo creo que tenemos que hacer lo posible por protegerlas. En 1988, durante una reunión, una escuela de verano en física, uno de nuestros colegas, que es un experto en el agua, nos dio una noticia que estaba entusiasmadísimo. Una noticia sensacional que apareció publicada en Nature, que es la revista más importante de ciencia del mundo, y era un artículo de Jacques Benveniste donde demostraba que el agua podía tener memoria. Era una cosa sensacional, insólita, que la gente, muchos emocionaron porque era un descubrimiento científico revolucionario, muchos se enojaron porque la revista publicara algo tan insólito, tan poco creíble, pero bueno, lo que hizo la revista fue una investigación posterior, mandó un equipo, dentro de ese equipo iba James Randi, todo un personaje, no les voy a hablar mucho de él, él es el que denunció o demostró que esos experimentos no fueron bien hechos y que esas conclusiones no se podían sostener. Ahí me enteré de la existencia de James Randi y de lo interesante de su trabajo. Más adelante, 11 años después, en una reunión de física, en el March Meeting de 1999, porque en ese año cumplió 100 años la Sociedad Americana de Física, casi 10,000 asistentes en esa reunión, y entonces hubo una reunión plenaria, todo el mundo asiste a esa plática. Se consideraba una plática muy importante. Entonces James Randi habló de sus investigaciones sobre la memoria del agua, sobre terapias magnéticas, sobre el polígrafo, sobre el descubrimiento de una cara en una roca en Marte y sobre muchas otras cosas parecidas. James Randi a lo que se dedica es a desenmascarar fraudes. A ver, ojo, nada más para no confundirnos. El doctor Mochan sabe de James Randi en el 88, por su amigo. La revista Nature hizo la publicación de este gran hallazgo científico, no comprobado, y pues se supone que es una revista muy seria. Entonces, a lo que voy es que a veces ciertos medios con cierto prestigio hacen a la gente creer por conveniencias propias o de algún patrocinador, claro, cosas que ellos quieren. Es importante siempre, siempre comprobar y verificar las cosas por uno mismo. Nosotros debemos de tener un equipo de gente capacitada. Si no tenemos mexicanos, entonces tenemos que conseguir a alguien, contratarlo y que enseñe y capacite gente mexicana. Entonces mencionó todos esos fraudes, pero más adelante habló de un fraude de un detector molecular y fue una charla muy divertida, ¿no? Entonces nos habló de un detector que era una especie de pistolita, estoy hablando de 1999, era una pistolita y era una pistolita con la que usaban para detectar pues armas, drogas, criminales, incluso era un aparato que usaban para detectar inmigrantes ilegales. ¿Cuándo debemos hacer nuestros propios experimentos y verificar lo que compramos e importamos? Siempre. Entonces consiguió uno de estos aparatos, vio lo que tenía dentro y estaba totalmente vacío, no tenía ningún circuito, no tenía ninguna fuente de poder. Ahora, él ve a James Randi 11 años después, en el 99, en una conferencia. Sí, pongan atención. Hubo una discusión con los fabricantes del aparato. Los fabricantes del aparato decían que, bueno, no tienen ningún componente electrónico convencional de los que él entendía, pero estaban basados en una tecnología superior, novedosa, que no tenía Randi ni sus colegas la capacidad de entender. Pues lo correcto es que si James Randi no le entiende, Doc, al tema, pues que lo deje, ¿no? Que no se informe. Como dice gente idiota que porque creen que ellos no pueden aprender, uno tampoco. Creencia de gente pendeja. Creencia de gente pendeja. Si te pones a leer y te pones a investigar, si te pones a estudiar sobre el asunto,
Claro que aprendes. Si una persona no puede explicar una cosa, entonces no la entiende. Entonces lo siguieron fabricando. Estos aparatos eran programables. Entonces uno podía poner una tarjeta para detectar una sustancia o otra tarjeta para detectar otra. Averiguó cómo se hacían esas tarjetas. Resulta que eran puras fotocopias. La tarjeta era una fotocopia, luego la fotocopia la carbonizaban y decían que esos son unos cristales carbonizados que tenían la esencia de las vibraciones moleculares de la sustancia que tenían que detectar, y eso es lo que usaba. Alguien le preguntó que cómo le hacían para detectar inmigrantes ilegales, y lo que dijo es que le tomaba una fotocopia a una foto de un mexicano, y eso es lo que hacía la patrulla fronteriza en Estados Unidos. O sea, un desastre. La verdad es que desde mi punto de vista, si algo está demasiado bueno el precio, demasiado buena las aptitudes y cualidades de algún artículo, hay que analizarse, ¿no? Hay que investigarse. No nada más así porque me dicen voy y lo compro. Entonces estuvo empujando el que se hiciera una prueba formal, oficial, y finalmente el FBI hizo las pruebas se hicieron en los laboratorios Sandía en el 95 y se demostró que ese aparato era un fraude y se prohibió su uso, excepto como detector de pelotas de golf, que se vendía en tiendas de curiosidades como The Sharper Image. Ok, entonces estamos en que James Randi en el 95 desenmascaró este fraude. Por eso es importantísimo saber inglés, no que seas experto, pero sí que puedas entender un texto, la idea general de cosas que escuchas o de una entrevista, porque si no nos limitamos solamente a los medios latinos, a los medios en español. A lo que voy es que nos pueden poner una entrevista con una china que está y le ponen subtítulos y podemos pensar, así como el meme de Hitler, que le ponen los subtítulos y hacen que parezca lo que sea, exactamente igual. Pero luego, para mi sorpresa, en marzo de 2010, el año pasado, recibí por correo electrónico una nota. Estoy suscrito en una lista de correos de noticias sobre política científica que escribe Bob Park. Bob Park fue presidente de la Sociedad Americana de Física y ahora escribe esta columna que se llama What's New, donde habla de noticias donde la ciencia es relevante. Entonces me sorprendió mucho que en 2010 había una nota sobre México, luego hubo una segunda nota sobre México, donde hablaba de una venta fraudulenta de estos equipos que eran idénticos, por la descripción de esa nota, eran idénticos a aquellos que yo había oído mencionar por James Randi. Viendo notas adicionales, resulta que la BBC de Londres hizo un reportaje investigativo sobre uno de estos equipos, el AD-651, que los estaba usando el ejército de Irak y los estaba usando como detector de bombas. Y como esos no funcionaban, resultó que varios coches bomba pasaron frente a esos detectores sin ser detectados y explotaron y murió mucha gente. Y entre los muertos había soldados ingleses. Y eso generó un escándalo en el Reino Unido. Y entonces, finalmente, el gobierno británico prohibió su exportación a Irak y Afganistán. Y ahí les muestro parte de la prohibición del anuncio que hizo el gobierno británico, donde dice que las pruebas han demostrado que este equipo y equipos similares no es adecuado para detectar bombas. Dice que es una tecnología no militar y por lo tanto no pueden prohibir su exportación. Sin embargo, tienen el poder legal de controlar aquellos bienes cuya exportación pondría en riesgo vidas inglesas. En base a eso, prohibieron su exportación a Irak y Afganistán, donde hay soldados ingleses. Pero se estaba exportando a otros países como Tailandia y México. Entonces, lo que hizo el gobierno británico fue advertir al gobierno mexicano y, por ejemplo, de acuerdo a esta nota del New York Times, el gobierno inglés notificó al gobierno mexicano que este aparato que estaban usando las Fuerzas Armadas mexicanas no funcionaban, no son efectivos. La respuesta fue que pues nosotros tenemos éxito con ellos, como vimos con todos estos testimonios. Y entonces, por ejemplo, hay una opinión de Human Rights Watch que dice que si la gente realmente está siendo arrestada, realmente estuviera siendo arrestada y acusada en base a las lecturas de este aparato, eso sería un escándalo. Aquí está una de las notas que salió en México sobre esa advertencia y como ven en la parte de arriba del encabezado, dice la Sedena avala el uso del detector a pesar de la advertencia. O sea, en marzo del 2010, 15 años después de desenmascarado este fraude,
México va y cae, es increíble. Como plagas se replicaron estos fake devices. Los que hicieron esta prueba fueron el gobierno inglés y estadounidense, ya que las pruebas las hizo el FBI y comprobaron y prohibieron ese aparato, ¿sí? Pero como se multiplicaron, pues se exportaron otros. Ahora les voy a platicar un poquito de la historia de estos aparatos. Entonces, el aparato del que nos habló, del que yo me enteré primero, que era el de James Randi, el que mencionó James Randi es el Quadro Tracker. Ese vivió del 93 al 97. Ahí está el principio que usa electricidad estática oscilante de la respiración. Es programable contra tarjetas carbocristalizadas para sustancias específicas. Y bueno, un análisis vio que estaba vacío, que no tenía partes electrónicas, que las tarjetas eran fotocopias, y finalmente reprobó pruebas doble ciego llevadas a cabo por el FBI en los laboratorios Anvia. Luego les voy a platicar más de esas pruebas. En 96 hubo otra empresa que empezó a fabricar el DKL Lifeguard como un detector de seres humanos. Tiene una antenita que apunta al corazón humano conforme late. Capta las ondas electromagnéticas que produce el corazón. Ok, ya, Doc, ya quedó claro. A nosotros nos tocó, obvio, el de última generación, ¿no? Nosotros fuimos los últimos en ser engañados. Sí, ¿no? Estas son imágenes que El Universal difunde de forma exclusiva del primer peritaje científico hecho al detector molecular GT200, bautizado en el ejército como la Ouija del Diablo, con la participación de operadores militares que prueban que el aparato usado actualmente por fuerzas federales y gobiernos estatales en la detección de bombas, drogas y armas es un fraude. Entonces, la conclusión de este estudio es que el aparato no sirve absolutamente para nada. Cuando suda uno, igual, ya no sirve. El peritaje lo realizaron los físicos Luis Mochán de la Universidad Nacional Autónoma de México y Alejandro Ramírez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el 21 de octubre de 2011 en un galerón de la Academia de Ciencias de la capital mexicana, a solicitud del Juzgado Cuarto de Distrito de Morelos para desahogar un caso judicial. La policía inglesa solicitó dicho peritaje a los científicos como evidencia en contra del empresario inglés Gary Bolton, creador del GT200, quien está siendo juzgado en Londres por manufacturar y vender su aparato fraudulento a gobiernos del mundo como el de México. La prueba consistió en dos fases. En la primera, el operador observa dónde se esconde una muestra consistente en narcóticos y cartuchos de armas en una de 8 cajas puestas en el suelo, lo cual arrojó 4 éxitos de 4 intentos. 4 éxitos de 4. En la segunda, llamada de doble ciego, los operadores no vieron en qué caja se escondió la muestra, lo que tuvo como resultado 3 éxitos de 20 intentos. En pantalla se observa uno de los intentos fallidos. El operador recorre la hilera de cajas en diversas ocasiones y tarda 15 minutos en señalar la caja 3, cuando la muestra se escondía en la caja 5. Y la idea del experimento doble ciego es que el que va a buscar la sustancia no está presente al momento en que se esconde la sustancia. Y los que esconden la sustancia no están presentes al momento en que se busca la sustancia. De manera que no hay comunicación posible alguna y no hay ninguna indicación de dónde está la sustancia más que lo que diga el aparato. En ese caso, el aparato resultó tan bueno como haber echado volados y escoger totalmente al azar. El tiempo de búsqueda varió de 4 a 24 minutos pese a que el fabricante aseguró que su detector localiza en máximo 20 segundos y a 4 kilómetros de distancia sustancias como narcóticos, explosivos, cadáveres, dinero en efectivo, uranio, venenos y marfil. Bolton, a través de la distribuidora mexicana Segtec, vendió 1,112 aparatos a una decena de instituciones federales, 27 gobiernos estatales y al gobierno del Distrito Federal por un valor de 450 millones de pesos. En julio de 2012, la policía inglesa detuvo al empresario inglés y a 5 exsocios que manufacturaron variantes del detector GT200 bajo el cargo de fraude. A uno de ellos, James McCormick, creador del detector fraudulento ADE651 que hizo una fortuna de más de 90 millones de dólares, se le sentenció a 10 años de prisión en mayo de 2013. El ADE651 lo usan actualmente los gobiernos de Colima, Sinaloa e Hidalgo. A ver, recapitulando, entonces avisan y se denuncian en el 2010. Arrestan al fabricante hasta el 2012. Ya estábamos en el 2013 y en México lo seguían usando.
Las barbaridades que tienen que hacer para comprobar algo que no se ocupaba ni una especialidad, solo sentido común. ¿Se imaginan unas pruebas doble ciego con pruebas PCR? Que si el laboratorio, el tipo de sustancia que usan, que si el ADN sintético, que si 1000 cosas.